Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo en la cabina de Radio Voz Andina Internacional a Tito Chela. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Vinolo, quien tiene un PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y un PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de la filosofía del siglo XVII. Esta semana, Stefan Vinolo presenta la primera parte de la deconstrucción y la estética o el pensamiento derridiano alrededor de la estética. Bienvenido, Stefan. Buenos días, muchísimas gracias, Edison. Cuando se menciona la palabra, el concepto estética, todos nos referimos por algún tipo de aprendizaje cultural a las emociones que desencadena en nosotros la contemplación de lo bello, algo que se vea bien y que en general es considerado como algo opuesto a lo feo. Y entonces si pensamos qué nos dirá Derrida de esta noción, de este concepto que se ha ido de alguna manera, de manera cotidiana, naturalizando como algo que se refiere a la estética. ¿Qué nos puedes decir de esto, Estefan? Bueno, buenos días a todas y todos. Como bien te imaginas, Edison, con todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre Derrida, no vamos a pensar el problema del arte en Derrida a raíz de la esencia de lo bello, la esencia de lo feo, ni siquiera de hecho la esencia del arte, dado que todo lo que hemos intentado mostrar hasta ahora es que Derrida intentaba justamente hacer jugar esas pequeñas fronteras entre los conceptos o como mínimo mostrar que esas fronteras conceptuales eran mucho más frágiles que lo que podríamos pensar. Entonces, lo que va a hacer Derrida, como siempre, es intentar mostrar que existen ciertas indecidibilidades conceptuales, pero que es a partir de esas indecidibilidades conceptuales que justamente se construye la filosofía. Y eso es el caso paradigmático para el campo del arte. Verás que el concepto de estética, tal como el concepto de ontología, es un concepto que llega muy tarde en la filosofía, alrededor de los años 1750, es decir, cuando ya estamos en plena modernidad filosófica, por lo que, si somos realmente historiadores de la filosofía sumamente estrictos, pues deberíamos decir que no existe estética en Platón, que no existe estética ni en Aristóteles, ni en Descartes, ni en Tomás, etcétera, etcétera. Por lo que tal vez sea mejor hablar en este caso de filosofía del arte. Pero mira cómo juega la filosofía derridiana. ¿Se acuerdan que habíamos comentado cuando hemos intentado explicar qué significa la deconstrucción? Que justamente gran parte del gesto derridiano es de hacernos pasar de una filosofía de la visión,
de una filosofía en la cual la verdad es lo que se ve, a una filosofía del oído y de la oreja. Y en este sentido, ya hay un gesto estético de por sí en lo que Derrida comenta, ya que el filósofo no va a ser un maestro de pintura que nos enseña a ver, eso sería el caso platónico, sino que el filósofo va a ser un maestro de música, es decir, que nos enseña a escuchar. Y eso es el caso típico que encontramos en una expresión tan simple como filosofía del arte. Porque bien ves que filosofía del arte, si escuchamos bien esta pequeña expresión, pues significa en realidad dos cosas diferentes. Podemos entender por filosofía del arte lo mismo que se entiende cuando hablamos de filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía de la tecnología, etcétera, etcétera. Es decir que filosofía del arte puede significar el momento en el cual la filosofía toma como objeto de reflexión el campo artístico. Y esa es obviamente la definición más simple. De hecho, es la definición que casi todo el mundo espera cuando se da una clase de filosofía del arte. Que el profesor me cuente qué es lo que tiene que decir la filosofía sobre este campo tan específico que es el arte. Pero filosofía del arte también puede significar algo radicalmente diferente. Podemos hablar tal vez de filosofía del arte tal como hablamos de filosofía de Platón, o filosofía de Sartre, o filosofía de Kant. Es decir, el momento en el cual el arte ya no es un simple objeto de pensamiento para la filosofía, sino más bien el momento en el cual el filósofo va a intentar ir a ver lo que el arte piensa. Porque de hecho no es obvio que los artistas necesiten de los filósofos para pensar. De hecho, es seguro que no. Los artistas no necesitan de los filósofos para pensar. Los artistas piensan por sí solos. Las obras piensan por sí solas. Por lo que ya vemos inmediatamente el gesto derridiano en el caso del arte. Cuando la filosofía nos habla de filosofía del arte, quiere decirnos que el arte es un objeto de pensamiento para la filosofía, o quiere decirnos que el arte piensa por sí solo, que el arte es un objeto de pensamiento. Entonces, obviamente, la estética en el caso, o la filosofía del arte, en el caso de Derrida, se va a encontrar en el mismo núcleo de su filosofía. En este sentido que su gesto filosófico es un gesto artístico. Y es un gesto artístico por dos razones diferentes que quisiera explicar ahora. Es decir, hay dos razones diferentes por las cuales no es que exista algún tipo de pensamiento estético en la obra derridiana, sino que la misma filosofía derridiana es de por sí un gesto estético, por dos razones. La razón uno es la razón siguiente. ¿Te acuerdas que en la última sesión, cuando hemos hablado de ontología, hemos intentado explicar que en contra de la gran tradición metafísica que siempre piensa en temas de origen, primera vez, creación, libertad, acontecimiento, pues Derrida intentaba al contrario pensar en algo obviamente paradójico para nosotros, que era una especie de dos originario o una especie de repetición en el origen. ¿Qué es lo que puede hacer que algo sea originario? Pues paradójicamente que no lo sea. Es decir, paradójicamente que sea una repetición. Y obviamente bien entendemos el impacto que eso puede tener a la hora de pensar qué significa crear para un artista. O qué es una obra realmente singular que se pudiera distinguir claramente de lo que sería una copia. Pues obviamente con esta idea de dos originario o de repetición originaria es el mismo gesto artístico que se está introduciendo en la filosofía. Y hoy les traje un ejemplo para que vean que la filosofía derridiana no es únicamente conceptual y únicamente académica. ¿Se acuerdan que el 20 de enero del año 2009
es el día en el cual el presidente Obama prestó su primer juramento como presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo, durante esta pequeña ceremonia, sucedió algo un poco inusual. En este sentido que al momento de pronunciar su juramento, es decir, al momento de repetir la frase que lo convertiría en presidente de los Estados Unidos, pues Obama dudó, tartamudeó y cometió un error, es decir, se equivocó. Y se equivocó no por su culpa a él, sino que se equivocó porque el mismo presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en este caso John Roberts Jr., colocó incorrectamente el adverbio faithfully en la frase que se debe repetir. Entonces, obviamente, Obama dudó, no sabía si la frase que él había aprendido era la correcta o si la correcta era la que le estaba diciendo ahora mismo el presidente de la Corte Suprema. Y bueno, finalmente lanzó una frase que no era la buena frase, pero lanzó una frase. Y por razones que todos podemos imaginar de logística, seguridad, etcétera, etcétera, no se puede fácilmente interrumpir la ceremonia para decir, bueno, no pasa nada, recomenzamos. No, o sea, entonces obviamente la ceremonia siguió como si nada hasta el final. Pero lo que poca gente sabe es que al día siguiente, por la mañana, el mismo presidente de esta Corte Suprema fue en persona a la Casa Blanca para hacerle repetir a Barack Obama la frase exacta con la cual te puedes convertir en presidente de los Estados Unidos. Y de hecho, sucedía algo sumamente difícil si es que hubiese sucedido algún tipo de guerra nuclear durante este pequeño lapso en el cual Obama se había equivocado y no había todavía repetido a la frase exacta que solo podía hacer de él el presidente de los Estados Unidos, pues nadie sabe realmente si era presidente de los Estados Unidos. Por lo que ven que ese es un caso típico, un caso de la vida común, muy simple, en el cual bien entendemos que repetir es un gesto que crea. Es decir, que crear a un nuevo presidente de los Estados Unidos, además en este caso era una creación sumamente importante, dado que era el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Es decir, que parecía que se estaban juntando todas las condiciones para que sea un inmenso acontecimiento mundial. Sí, pero este acontecimiento mundial solo se ha podido dar a través de una repetición. Entonces, todos entendemos que esta idea de repetición en el origen o repetición originaria, pues es lo que permite pensar que la misma filosofía derridiana sea de por sí una especie de pensamiento artístico, o que como mínimo en cada pensamiento derridiano exista algo de artístico. Y esto se puede entender aún más si es que nos focalizamos sobre lo que significa en francés la palabra repetición. No sé si esto funciona en español, por eso se los cuento en francés. La palabra repetición en francés significa dos cosas radicalmente diferentes. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una gira o cuando vamos a hacer un concierto, pues antes del primer concierto, los músicos o la tropa de teatro ensayaron muchísimas veces antes de la primera representación. Pues esos ensayos que se dan antes del primer concierto, en francés se llaman repeticiones. En este sentido que ensayar en francés se confunde con la palabra repetir. Y sin embargo, repetición también funciona, también significa una segunda cosa. En este sentido que todos los otros conciertos que vamos a dar a lo largo del año, pues serán únicamente repeticiones del primer concierto que hemos dado. Por lo que hay de sumamente interesante en la repetición, y obviamente Derrida lo vio inmediatamente, es que repetir
significa en francés tanto lo que yo hago antes de la primera vez que lo que yo hago después de la primera vez. Por lo que en realidad la palabra repetir no podemos decidir claramente si es algo que viene antes o si es algo que viene después. Y ahí es cuando podemos entender por qué razón tal vez la repetición puede ser un gesto justamente creador. Porque por un lado es un gesto que prepara algún tipo de creación y por otro lado es un lado que sigue de esta primera creación. Es decir, que la repetición está tanto en el pasado como en el futuro. Y ahí, pues, bueno, pues obviamente todos entendemos que tiene un impacto estético sumamente importante. Y les cuento, por ejemplo, otra pequeña anécdota histórica muy importante sobre este pequeño concepto de repetición. Todos solemos pensar que existe en el teatro ciertas representaciones, o todos pensamos que el teatro representa. Y por el mismo prefijo re que encontramos en la representación, pues solemos pensar que el teatro es una especie de copia de la vida, o que la ficción es una especie de copia de la vida, pero copia en el sentido negativo de la palabra, en ese sentido que yo tendría una vida real y por otro lado el teatro representaría una especie de vida artificial o una especie de vida ficcional que no haría más que repetir a la realidad humana. Pero hay un dato histórico muy interesante acerca del gran autor de teatro y actor de teatro francés Molière. Todo el mundo sabe que Molière falleció sobre el escenario, o en realidad pocas horas después de haber salido del escenario, actuando su obra que se llama El enfermo imaginario. Y en esta obra de teatro, pues Molière actuaba una persona que supuestamente constantemente se siente enferma. Me parece que en español se llama un hipocondríaco. Y la última frase que jamás pronunció Molière sobre un escenario es, se la cito, una pequeña dificultad que él mismo se plantea: no habrá ningún peligro en parodiar a un muerto. Es decir, ¿no es un poquito peligroso representar sobre un escenario de teatro a una persona falleciendo? Y sí, obviamente, es sumamente peligroso. Y es sumamente peligroso simplemente porque tal vez no sea el teatro que copie a la vida, sino la vida que copia al teatro. Es decir, que tal vez no es que primero venga la presentación de la vida y en un segundo momento venga la representación del teatro, sino que lo que existe de verdaderamente original sea el teatro. Y ahí, si bien entenderíamos que la muerte de Molière primero se dio sobre el escenario, porque de cierta manera preparaba o repetía la muerte real de Molière en su vida. Y siempre existe entonces esta duda que consiste en saber, a través de esta repetición, ¿quién repite a quién? ¿La vida repite al teatro o el teatro repite a la vida? Tal como si no pudiésemos, una vez más, violentando esas fronteras metafísicas, tal como si no pudiésemos realmente distinguir entre el personaje y la persona, o entre el actor y la persona. Y de hecho es algo que es de cierta manera obvio, esta complicación es de cierta manera obvia, ya que en su inmensa sabiduría, los pensadores romanos ya habían señalado que la etimología de la palabra persona, pues es justamente la máscara. Y no cualquier máscara, sino la máscara que se ponían los actores en las obras de teatro. Entonces, tal vez debamos pensar justamente con Derrida que no podemos distinguir claramente
la primera vez de la segunda vez en estética, que no podemos por lo tanto distinguir entre el personaje y la persona, que no podemos distinguir totalmente claramente entre lo ficcional y lo que podríamos llamar lo real, porque los dos se están constantemente interpenetrando sin que sepamos bien cuál de los dos vino primero. Entonces ven que en este sentido hay un primer gesto estético derridiano que está llevado por su misma concepción del origen y de la repetición. En este sentido que el arte es el campo en el cual más se puede evidenciar que las fronteras no pueden ser fronteras metafísicas completamente claras, que en realidad todos nuestros grandes conceptos metafísicos fracasan. De cierta manera, fracasan constantemente, como mínimo, en el campo del arte. Pero existe una segunda razón, por la cual también la estética es tan importante en el campo derridiano. Y es la razón siguiente. Verán que en muchas ocasiones la relación entre filosofía y arte se ha pensado de manera negativa, se ha pensado de manera despreciativa. Y si bien es cierto que hoy en día difícilmente podemos imaginar de un filósofo famoso que diga yo odio el arte. Sería casi impensable hoy. Pero no debemos olvidar que el arte a lo largo de varios siglos filosóficos sí fue uno de los campos realmente despreciados por la filosofía. Esto se ve, por ejemplo, en parte en la filosofía de Platón. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el libro 10 de la República, Platón quiso expulsar a los poetas de la ciudad ideal? Pero también es de recordar que en pleno siglo XVIII, alguien tan admirable como Rousseau, pues también se lanzó dentro de una crítica absolutamente feroz del campo del arte y peor aún del campo del teatro, que era realmente para él lo que es absolutamente peor. Pero además de la filosofía, verán que también este campo estético padece hasta el día de hoy ataques muy duros desde el punto de vista del mismo lenguaje ordinario. Verán que existen expresiones del tipo, eso es simplemente literatura. Es una expresión muy rara, porque a mí me encantaría tener el talento para poder hacer literatura, porque para mí es una actividad sumamente alta. Pero esta idea de es únicamente literatura, pues bien sentimos que quiere en realidad significar que no importa, es algo que no vale, es algo que no es de importancia dentro de la ciudad humana. Lo mismo sucede cuando ciertas personas van a decir frases del tipo, esta filosofía no es una ciencia porque es únicamente literatura. De hecho, verán que en muchas ocasiones cierta filosofía analítica ataca a la filosofía occidental diciendo, eso es únicamente poesía, son únicamente juegos de palabras, es literatura, es poesía. Bueno, ojalá fuera poesía, ojalá fuera literatura, porque también la poesía y la literatura pueden conllevar verdades. Por lo que la relación entre la filosofía y el arte a lo largo de muchos siglos ha sido casi siempre una relación de conflicto. Pues Derrida recuerda de manera sumamente pertinente que también la filosofía necesita pasar por algún tipo de estética. No es que pueda hacerlo si es que al filósofo le gusta particularmente el arte, sino que no tiene otra opción que la de pasar por el campo de la estética. Y eso podemos entenderlo de una manera muy simple. Hacer filosofía es, en muchos casos, escribir, pensar o hablar. Y, obviamente, cuando un filósofo decide escribir a partir de cierta forma estética, pues está tomando decisiones artísticas que no son exteriores a su filosofía. Verán que a lo largo de los siglos la filosofía intentó pasar por casi todas las formas literarias, casi todas las formas estéticas.
se han redactado poemas, Parménides, diálogos, Platón, meditaciones, Descartes, confesiones, Agustín, sumas, Santo Tomás, críticas, Kant, teatro, Sartre, aforismos, Nietzsche, etcétera, etcétera. Y hasta podríamos pensar hoy en día que el mismo cine puede ser un vector de la filosofía. Pero bien sentimos, y ese es un punto importante que Derrida recalca, bien sentimos que esas formas estéticas que puede tomar la filosofía no son formas contingentes y exteriores a la filosofía. Bien entendemos que esas formas dicen algo del fondo de la filosofía. De hecho, no se puede fácilmente distinguir en filosofía lo que sería la forma de lo que sería el fondo. Por ejemplo, el hecho que Platón redacte diálogos, pues ya nos dice mucho de su filosofía. Casi no necesitamos leerla si entendemos bien lo que implica redactar filosofía a través de diálogos. Por ejemplo, el hecho que Platón redacte diálogos, pues ya nos dice que para él la filosofía es una actividad dirigida a todos, es una actividad colectiva y es una actividad en la cual la verdad se construye entre varias personas. El hecho que Agustín redacte confesiones ya nos dice que para él, en su filosofía, necesariamente el sujeto será secundario, puesto que confesarse siempre es confesarse a alguien. Por lo tanto, si yo redacto confesiones es que ya existe otra persona a la cual confesarme. Si yo redacto una suma filosófica, tal como Tomás, pues también mi fondo ya está en esta forma. En este sentido que si yo hago una suma teológica, en este caso, pues ya les estoy diciendo a las personas que hacer teología es hablar de Dios o es hablar acerca de Dios, puesto que la suma siempre habla acerca de alguien. Cuando al contrario, Agustín, que redacta confesiones, nos dice que para él hacer teología no es hablar de Dios, sino hablarle a Dios. De ahí las confesiones. Por lo tanto, bien entendemos que todo gesto filosófico implica, por definición, decisiones estéticas. Implica decisiones estéticas porque no podemos distinguir claramente en filosofía lo que sería la forma que toma una filosofía de lo que sería el fondo filosófico. Entonces ven que hay dos caminos diferentes por los cuales podemos llegar a pensar que no es que la filosofía derridiana sea únicamente una filosofía del arte en el sentido que piensa acerca del objeto arte, sino que la filosofía derridiana tiene que ver con la filosofía del arte porque su mismo gesto es un gesto estético. Muy bien. Diríamos que hemos revisado esta relación entre la filosofía y el arte, el campo artístico. Pero también nos quedan algunas preguntas como ¿cuál es la experiencia humana? Le llamamos una experiencia estética. ¿Cómo mira, cómo plantea Derrida esta relación con la experiencia humana y la estética? Pero seguramente eso nos quedará para la próxima semana. Concluimos por hoy este encuentro con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.